Muy buenos días a todos y gracias por estar con nosotros en esta entrevista que, aunque breve, quiero que sea lo más informativa posible acerca de un tema que cada día más cobra importancia en las empresas de todo tamaño. Es un tema que muchas veces las personas lo asocian con empresas muy grandes, pero como veremos adelante, esto es algo muy importante a nivel tanto de empresas pequeñas como incluso de individuos a la hora de hacer negocio en un mundo cada vez más conectado y que es más dependiente en la tecnología, y es el tema de la ciberseguridad. Conmigo se encuentra Antonio Pérez, quien dirige el grupo Eulen en Panamá, y desde España tenemos a Ricardo López, que es el experto en ciberseguridad que nos acompaña también el día de hoy para hablar más en profundidad de este tema. En primera instancia, una pregunta para Antonio sería, ¿las personas y las empresas generalmente asocian Grupo Eulon como una empresa que tiene que ver mucho con el tema del recurso humano y cómo se aprovecha mejor y cómo se obtienen tanto las mejores plazas de trabajo como los mejores elementos para llenar esas plazas de trabajo? ¿Qué los lleva a ustedes en este momento a enfocarse en este tema tan importante como lo es la ciberseguridad? Ok, bueno, en primer lugar agradecerte el espacio, Alex, por invitarnos a tu programa. Como comentabas, o sea, Eulen siempre ha sido catalogado como una empresa de especialista en lo que es el tema de servicios integrales, sobre todo el tema de personas, pero Eulen desde hace mucho tiempo tiene una división de seguridad, que de hecho fue pionera en su momento dentro de la organización. Y dentro de esa división de seguridad, como tú sabes, pues, en base a las líneas de tendencia de los diferentes riesgos que abarca el mundo actual, pues está el tema de la ciberseguridad y es una de las divisiones que tiene el grupo dentro de su actividad para dar otro servicio más integrado dentro de nuestros clientes, y de ahí fue que se desarrolló esa, esa división dentro del grupo, ¿no? Dentro de la parte de seguridad, la división de ciberseguridad. Ahora, en ese sentido, ¿cuál sería el papel que debe jugar la ciberseguridad en cuanto a no solo el funcionamiento, sino también el crecimiento de las empresas, sobre todo en esta época de, esperemos, recuperación económica después de todo lo que ha sucedido en los últimos años y donde la tecnología juega un papel mucho más importante en el trabajo y la productividad de las personas? Claro, como tú bien comentas, cada día en este entorno que ya no sabes uno si es Bunny, Buca o cómo se está establecido, que es un entorno tan cambiante, la tecnología cada vez está siendo más influyente dentro de las diferentes organizaciones, y eso es uno de los puntos clave, porque dentro de una organización tú tienes que tener un plan estratégico. Dentro del plan estratégico debe estar establecido la ciberseguridad como uno de los puntos importantes. ¿Por qué? Porque todo este ambiente que se genera te va a influir a la hora de todas estas situaciones que tú quieras hacer para tu propio crecimiento. La ciberseguridad es tan importante como que de la dependencia tecnológica, si tú no tienes controlado tu operación, te puede resultar no solo una situación de riesgo dentro de tu operación por un ataque cibernético, sino también un fallo reputacional en ese sentido. Aparte de que trabajar en entornos seguros implica que todos aquellos procesos, pues por ejemplo, imagínate una empresa logística que quiere instalar un software de control de almacén, o una empresa de bienes raíces que quiere establecer un programa de gestión de mantenimiento para sus instalaciones. Todo eso se le puede caer, esos proyectos, si no trabajan en un entorno seguro. ¿Por qué? Porque trabajar con ese entorno seguro implica que tú puedes desarrollar todos esos procesos internos, no tener ese miedo a hacer esas pruebas a razón del manejo más seguro con tu cliente, dado que la tecnología cada vez está siendo más influyente dentro de cualquier instalación, porque ya cualquier instalación está teniendo un cariz tecnológico muy alto, ¿no? Ahora, en ese sentido, tú mencionas un punto muy importante que es la adopción de nuevas tecnologías. ¿Cuál sería el reto más importante y cómo ven ustedes que se está implementando, sobre todo en nuestra región, el tema de balancear la innovación tecnológica con los requerimientos necesarios
para preservar la integridad de los datos, de las comunicaciones, de las operaciones en un entorno de mejores prácticas de ciberseguridad? Ok, bueno, definitivamente uno de los puntos fundamentales es el tema de la formación a los diferentes individuos, ¿no? Eso es uno de los cariz que tiene que influenciar más en cualquier situación de este tipo. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas a la hora de la ciberseguridad están basados en errores humanos, aunque parezca que todo digital, pero muchas veces los problemas de ciberseguridad están basados en errores humanos, ya sea por negligencia a la hora de manejo, falta digamos, de perspicacia a la hora de manejar ciertas situaciones o simplemente de no tener ese conocimiento a la hora de activar o desactivar ciertos ataques cibernéticos que se puedan realizar. Entonces, es fundamental esa formación que a la vez te va a servir de motor dentro de la organización para lo que es el cambio al entorno digital, que la ciberseguridad te apoye, porque la gente va a derivar en un mejor manejo de todo este tipo de procesos dentro del sistema, ¿no? En ese sentido, Ricardo, dentro de tu experiencia, Antonio ha mencionado un tema muy importante que es la formación, la educación de ese usuario final, de ese tomador de decisiones o de ese personal de tecnología. Sin embargo, no todos los problemas que hemos visto en los últimos meses en cuanto a ciberseguridad ha sido directamente atribuible a un error humano, un error de usuario dentro de la empresa, sino que también hemos visto ataques a lo que se conoce como la cadena de suministro. El problema no eres tú, sino que alguien atacó a tu proveedor de servicios. Y en ese momento, pues tú te volviste parte de los afectados, no por necesariamente haber seguido malas prácticas, sino por depender de una infraestructura tecnológica. ¿Cómo se está balanceando el, el tema de la responsabilidad de llevar estas buenas prácticas en ciberseguridad, no solo dentro de las empresas, sino también el que las empresas exijan a sus proveedores estas mejores prácticas que contribuyan a evitar estos problemas o incluso a mitigarlos cuando inevitablemente se puedan dar? Bien, Alex, muchas gracias por la invitación también a Vía Digital. Y bueno, relacionado con la parte que me indicas de formación y concienciación, así como la cadena de suministro, es una parte vital. Es una parte vital no solamente por el usuario dentro de su empresa se producen muchos ataques masivos, pero como bien has indicado hoy en día y has comenzado la presentación hablando de que los problemas o las ciberamenazas son riesgos que están expuestos a todas las empresas independientemente del tamaño, es vital por esa interconexión que tenemos hoy en día todas las empresas, controlar de principio a fin todos nuestros procesos. Existe normativa en diferentes países que nos indica que los procesos, a pesar de que tú delegues o externalices un riesgo, una operación, porque la quieras externalizar con una empresa, los riesgos siguen siendo tuyos y sigues siendo propietario de esos riesgos. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que controlar y supervisar a tus proveedores desde el proceso de compras. Esto es un proceso que puede parecer muy complejo, pero lo que te indica es que, pues como antiguamente en una operación manual tú veías determinados riesgos operacionales que querías tener controlados, pues lo que desde un punto de vista contractual ahora tienes que poner esos riesgos tecnológicos para ver cómo se tienen que controlar y debes exigir a tus proveedores ese control. Es decir, que no la externalización del servicio significa que obvies esos riesgos. Has indicado y has puntualizado muy bien que los últimos ciberataques globales que hemos podido apreciar de verano aquí, muchos de ellos son empresas muy grandes con una altísima inversión en ciberseguridad, pero que el fallo ha venido por su cadena de suministro. Ha venido por un call center, ha venido por un proveedor de desarrollo, ha venido por un agente que se externalizaba una pequeña función y que ha generado un problema que ha puesto en jaque la continuidad del negocio. Por eso, desde determinados organismos gubernamentales en diferentes países, sí que se está intentando controlar lo que es la cadena de suministro con diferente normativa.
En ese sentido, también mencionas un tema muy importante que es la inversión que hacen muchas de estas empresas en herramientas de ciberseguridad y que en muchos casos, sobre todo a empresas medianas y pequeñas, se les dificulta justificar la inversión, no solo en herramientas, sino en concienciación de los usuarios. ¿Cómo podemos ayudar a aquellos tomadores de decisiones y aquellos arquitectos de soluciones dentro de las empresas que buscan en terceros implementar estas buenas prácticas o estas herramientas de seguridad a la hora de justificar la inversión, dado que en la mayoría de los casos, cada dólar que nosotros invertimos en ciberseguridad encarece al atacante la operación de intentar perjudicarnos de alguna manera? ¿Y cómo podemos justificar también sin caer en la retórica del miedo, de decir, si no inviertes esto, el mundo se va a acabar, el negocio se va a caer, siendo realista? En la mediana, pequeña empresa, en la gran empresa al final dispone de muchos recursos y dispone de ese asesoramiento interno que le ayudan a velar porque las salvaguardas no superen la inversión, ¿no? Es decir, hay que también tener sentido común en la gestión de los riesgos y saber hasta qué punto uno tiene que invertir, ¿no? En la pequeña o mediana empresa creo que es muy importante que tengan un partner, y digo partner porque tiene que ser su socio tecnológico, que le ayude a entender desde un punto de vista o desde un prisma de negocio los riesgos tecnológicos. Es decir, ¿qué sucede en su negocio si se desarrolla un ransomware? ¿Qué sucede en su negocio si hacen una denegación de servicio a su página web? ¿Qué sucede en su negocio si hacen una suplantación de identidad en su correo electrónico? Es importante conocer estos riesgos para saber cómo actuar y sobre todo para poder valorar desde un punto de vista del board de la compañía el impacto que pueda tener a la hora de poder implementar esas salvaguardas. Por eso creo que a día de hoy el conocimiento en ciberseguridad puede venir acompañado de esos partnerships, porque lógicamente, como dice un refrán aquí, zapatero a sus zapatos, ¿no? Uno puede tener su compañía que sabe hacer muy bien las cosas, pero en esa interconexión que estamos hablando necesitas también de un asesoramiento que quizá no tenga cabida que esté full time, que sea una persona que esté full time dentro de la compañía y sí que lo puedes tener externalizado. A día de hoy, la ciberseguridad, como muchas otras especialidades tecnológicas, se está convirtiendo en esa seguridad como servicio. Al final, no deja de ser un servicio más cross dentro de la compañía. Y un punto muy importante que hemos ido mencionando es que la ciberseguridad no es una acción o un proyecto en concreto para implantar. Es un proceso más en la compañía, un proceso de back office que da soporte a negocio. En ese sentido, mencionas algo que me parece que es sumamente importante y es tomar en cuenta a la hora de crear un plan de mitigación de riesgo y de recuperación de negocio, el tomar en cuenta el costo que puede tener una denegación de servicio, un ransomware, una suplantación de identidad y demás. ¿Cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta a la hora de crear estos planes de manera que no nos tomen desprevenidos en caso de que sucedan y que a la vez también aseguren una recuperación rápida a la hora de enfrentarlos? Metodológicamente hablando, existen diferentes planes, lo que es el BCP, el Business Continuity Plan, o el DRP, el Disaster Recovery Plan, ¿no? BCP cuando hablamos de negocio, Disaster cuando hablamos de tema tecnológico. Dentro de lo que es la gestión de crisis, que es lo que me estás preguntando de una compañía. Ambos planes tienen que estar alineados en la compañía, tienen que estar alineados en base a las necesidades de la misma. ¿Por qué digo esto? Porque para evitar que la salvaguarda no supere al interés por parte de la compañía. Es decir, es muy importante que sepa su proceso de negocio, cuánto tiempo máximo, el RTO que se llama, ¿no? Metodológicamente el Recovery Time Objective, cuánto tiempo de recuperación mínimo es asumido por la compañía. Pues una entidad financiera puede decir, oye, yo es que es cero para mí, porque una transacción es online, es una transacción que está en vuelo, el sector financiero no puede admitir. Por tanto, busco una estrategia de respaldo que sea síncrona, es decir, los datos se vayan almacenando de manera síncrona
en diferentes ubicaciones, ¿no? En función de los tiempos mínimos de recuperación, así como en función de la información máxima que tú estás dispuesto a poder perder, puedes tener unas estrategias u otras. Desde un CPD alternativo hasta que tú tengas un backup o como lo consideres. Esto, al final, parece que es algo muy complejo que, visto en una organización o en una empresa muy grande, pues es algo del día a día. En medianas, pequeñas empresas puede suponer, por esa carencia de conocimiento que en algunas ocasiones viene dado por esa especialización de la ciberseguridad, porque no tiene que conocer todo el mundo de todo, pues parezca complejo hacer este tipo de proyectos. Muy importante también que no se quede en el papel y que seamos capaces de probar los proyectos. La tecnología es muy compleja. Nosotros abrimos una aplicación y nos estamos conectando entre diferentes continentes ahora mismo, pero realmente la situación que hay por detrás es, desde un punto de vista de arquitectura, de software, hardware y comunicaciones, es tremendamente compleja. Hay que probar esos planes de recuperación para saber si realmente funcionan en lo esperado por el negocio, pero quien manda es el negocio. Casualmente el día de ayer hablaba con un dueño de negocio y que me comentaba que él hacía respaldos diarios, pero cuando le pregunté cuándo fue la última vez que los probó, me dijo, bueno, es que no hemos necesitado probarlos. Yo le digo, no, no, no. Necesitas probar periódicamente tus respaldos porque si no, estamos hablando de lo que en tecnología le llamamos el respaldo de Schrödinger. Sirve y no sirve hasta que lo pruebas. Me recuerdo un caso personal que me tocó atender hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo te dirá el hecho de lo que tuvimos que probar? Un cliente hacía un respaldo de los datos contables de la empresa a diario y los almacenaba junto con un informe impreso de lo que se había hecho. El día que se necesitó buscar el respaldo, se dieron cuenta que engrapado al disquete de 5 1/4, de esos de aquel tiempo, estamos hablando de los 80, Que lo estaba habían todos grabado, y cada uno de los informes y ninguno de los disquetes servía porque todos estaban atravesados por una grapa. Entonces, atrapados. hasta cuando no se prueba un backup, realmente uno no puede estar seguro. Pero Antonio se ríe porque probablemente ha visto casos similares en su experiencia asesorando empresas y demás, sobre todo a través del grupo Eulen. Y quería preguntarte, Antonio, ¿cuál ha sido tu experiencia en los últimos meses, en los últimos años, sobre todo después de todo lo que ha sucedido en cuanto a todo el tema global que pasó? Que no menciono porque después YouTube me baja el rango o lo que fuera por estar mencionando enfermedades y demás. Pero regresando al tema, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a la dificultad con que las empresas locales en Panamá adoptan estas medidas, estas buenas prácticas y cómo han podido ustedes quizás a la hora de asesorarlos lograr romper el hielo y la quizás la reticencia que pudiera encontrarse en los administradores de negocios hoy en día a la hora de tomar el negocio por las riendas y darse cuenta que la ciberseguridad no es algo adicional, sino que debe formar parte del negocio. Ok. Bueno, como tú comentabas, es que definitivamente que los diferentes sistemas de respaldo o en general todo sistema de control de ciberseguridad debe tener acciones de estrés o ser probado para poder, digamos, cerciorarte de aquellos diferentes escenarios que pudieran darse, ¿no? Porque claro, uno teóricamente todo es idílico, pero luego después en la hora de las probaturas es cuando uno determina la resolución de las diferentes acciones. Como lo que comentabas del tema local, principalmente en empresas de mediano tamaño, la problemática muchas veces es el desconocimiento de que puedes tener ese partner que te acompañe en este tipo de situaciones y que la repercusión que pueda tener un daño reputacional dentro de un proceso, pues simplemente lo que comentábamos logístico, puede ser mayor que esa inversión dentro del proceso. Eso es una de las situaciones que más nos hemos encontrado a la hora
del manejo. Y bueno, para eso está un grupo como Grupo Eulen, que siempre intentamos ser muy flexibles a la hora de desarrollar la tipología de soluciones al cliente, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo una resolución de ciberseguridad para una compañía súper grande que, como decía Ricardo, tiene toda la serie de recursos, que con una compañía pequeña que simplemente a lo mejor con un monitoreo y unas pruebas establecidas dentro de un protocolo, más una formación que se establezca a los diferentes usuarios, es manejable para ese rango de ámbito, ¿no? Por último, ¿qué recomendaciones tú podrías dar, Antonio, dentro de la parte administrativa y Ricardo dentro de la parte técnica a la hora de poderse preparar estas empresas del tamaño que sea para poder afrontar los desafíos que implica el implementar las mejores prácticas de ciberseguridad en la empresa? Ok, bueno, a nivel empresarial, sobre todo que sea un plan estratégico dentro del proceso de dirección, que lo evalúen como que eso es un todo, o sea, toda la gente de la organización debe estar involucrada dentro del proceso y debe ser liderado desde arriba hacia abajo y principalmente que permee a todas las capas dentro de la organización, porque es muy importante que todas las capas de la organización entiendan que la ciberseguridad es importante para la organización a nivel empresarial. Ese es uno de los temas fundamentales. Ricardo. Sí, por complementar lo indicado hasta el momento, matizaría que desde un punto de vista de negocio, aparte este partner que estamos mencionando, que nos da esa visión de ciberseguridad, lo que eso nos ayuda, aparte de protegernos a nosotros mismos, como bien comentábamos, si nosotros formamos parte de esa cadena de suministro o formamos parte de esta interconexión porque damos servicios a otra empresa, un B2B, business to business, a otra gran empresa, es muy probable que nos exijan estos controles de ciberseguridad. Ahí, en muchas ocasiones, nos comentan clientes pues que necesitan del apoyo para poder traducir, ¿sabes?, de estas necesidades de seguridad para poder ellos continuar haciendo estos negocios. Porque en esa homologación de proveedores que comentábamos, las grandes empresas cada vez están poniendo más conciencia en todo esto. Aparte de eso, si nos vamos ahora a esa visión más técnica, hubo hace ya unos años, a mí siempre la filosofía cero trust que llamaban, ¿no? De no confíes en nada, siempre verifica, ¿no? Es decir, utiliza la tecnología no dando por hecho que quien se conecta es quien se tiene que conectar. Busca la legitimidad de todos los accesos con los privilegios mínimos, es decir, ten una segregación de funciones muy adecuada en tu compañía, ten una segmentación de redes para evitar cualquier tipo de problema o si se produce un problema, reducirlo, minimizar el impacto y autentica continuamente cualquier tipo de transacción mediante los mecanismos que puedan existir. Pues con Cero Trust siempre nos vamos al MFA a tener múltiple federación de esa autenticación, ¿no? Para tener diferentes factores de autenticación, los cuales protejan y sobre todo te verifiquen, ¿no? Te verifiquen que eres quien eres y te estás conectando desde un dispositivo conocido y legítimo, ¿no? Desde un punto de vista de Cero Trust, ¿no? Es fácil decirlo, ahora implantarlo, pues hay que implantarlo pues en todas las capas. Hablábamos anteriormente en la capa de aplicación, en la capa del sistema operativo, base de datos, bastionado de las máquinas. Al final, la ciberseguridad se construye por capas. Interesante. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo el día de hoy, pero sí me gustaría tenerlos de vuelta en algún momento para conversar quizás más en profundidad sobre algunas de estas herramientas que menciona Ricardo en cuanto a el uso de MFA, el uso de diferentes procesos de respaldo y recuperación y también el uso que se le está dando a la inteligencia artificial en cada uno de estos diferentes aspectos. Mientras tanto, quiero darle las gracias nuevamente a Ricardo y Antonio de parte del grupo Eulen. Ha sido un placer tenerlos por acá y esperamos tenerlos pronto de vuelta. Gracias a ti también por la invitación.